Durante esta semana hemos venido estudiando juntos el impacto que ha tenido en la historia de la Iglesia Adventista la publicación de un libro que acaba de ser publicado nuevamente, esta vez en español. Este libro, de muchas páginas, un libro bastante grueso, con casi 700 páginas, se titula Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Esta semana estudiamos un poquito de la historia de este libro. El libro Preguntas sobre Doctrina fue... Gracias. El libro Preguntas sobre Doctrina fue el resultado de un diálogo que tuvieron dirigentes de la Iglesia Adventista en la década de los 50, fines de 1950, o sea, hace 50 años atrás. Un diálogo entre adventistas y evangélicos protestantes. Contamos un poquito de la historia de este libro. Ciertos líderes prominentes del mundo cristiano pensaban escribir un libro en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presentándola, como lo habían hecho ya en muchas ocasiones, como una secta, como una iglesia que se ha apartado del Evangelio, como una iglesia falsa. Y esto éramos atacados por mucho tiempo de ser una secta. Los dirigentes evangélicos vinieron a hablar con los hermanos adventistas porque querían recibir de primera mano la información de qué realmente creían los adventistas. Y al darse cuenta que algunas de las posiciones que ellos creían que los adventistas enseñaban no eran así, como por ejemplo, ellos pensaban que los adventistas enseñábamos que el hombre se salva por la fe en Cristo y también por las obras de la ley, que para ser salvos hay que guardar la ley. Cuando ellos entendieron que nosotros creemos en la justificación por la fe y que la salvación no la ameritamos los seres humanos, no ganamos el perdón ni la salvación, sino que es un don de Dios y que creemos firmemente que la salvación es por la fe. Creemos que la obediencia es el resultado de la salvación y no lo que lo hace posible a la salvación. No nos salvamos por las obras, sino por la fe en Cristo. Esa fue una de las posiciones que les sorprendió. Y luego, investigando un poquito más nuestra doctrina, dijeron, bueno, esto amerita que nos sentemos con ellos y discutamos también otros puntos de doctrina. Y fue así como redactaron 40 preguntas doctrinales. Se nombró una comisión de dirigentes adventistas, 3 personas eruditos, que se sentaron con los evangélicos y finalmente redactaron la respuesta a esas preguntas. Y como resultado salió este libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Debemos decir que casi la mayoría o la totalidad de este libro es muy bueno. Presenta la posición adventista desde un punto de vista bíblico, escritural, defiende las verdades que nosotros creemos con una base bíblica y aquellas doctrinas de las cuales diferimos de las otras iglesias, como son el estado de los muertos, que es el alma, el infierno, el castigo de los impíos, lo que es la doctrina del santuario, la posición sobre la reforma pro salud y otras cosas que nos caracterizan como adventistas del séptimo día. En general, el libro es una buena respuesta a nuestros hermanos evangélicos que quieren saber de nuestra fe. Pero en su deseo de presentar a la iglesia bajo
una luz positiva ante el mundo evangélico, los autores de este libro trataron de minimizar o aguar o bajarle el tono a ciertas doctrinas que para esos evangélicos parecían ofensivas. Y hacían de que no nos consideraran como una verdadera iglesia cristiana, sino como una secta anticristiana. Hay específicamente 3 áreas en las cuales el libro toma una posición que difiere grandemente con la posición de nuestra iglesia, que se había mantenido por 100 años, desde nuestros comienzos hasta la década de los 50. Una de esas posiciones es con respecto a... Han sido 3 áreas en las cuales el libro, Preguntas sobre Doctrina, se ha desviado de la posición tradicional adventista. Y la tercera área tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dije? La naturaleza humana de Cristo. Ahora, todos nosotros entendemos que Jesucristo nació en este mundo como hombre y nació de una virgen. Todos entendemos que Él se hizo carne, o sea, se hizo hombre. Pero que al mismo tiempo, Él no tuvo su origen en Belén. Él existía antes de venir a este mundo. Eso todo el mundo lo reconoce, católicos, evangélicos, adventistas. Todos creemos que Cristo, antes de venir a esta tierra, era el Hijo de Dios, que vivía con el Padre desde los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2. Sus orígenes eran desde el comienzo, desde los días de la eternidad. Todos creemos que Cristo era Dios antes de venir a este mundo, como lo declara Filipenses capítulo 2. Y estoy diciendo lo que creemos para ahora llegar al punto que está controvertido, que no es la naturaleza divina de Cristo, sino su naturaleza humana. Miren, Filipenses capítulo 2 declara en el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente aquí la palabra de Dios dice que Cristo existía en forma de Dios, pero no se aferró al hecho de que era igual a Dios, sino que se rebajó a sí mismo, se anonadó, se hizo hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ahora, este punto no es el controversial. Todos aceptamos que Cristo era Dios, que se hizo hombre y que luego volvió y ascendió para estar otra vez con el Padre. El mismo Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal en San Juan 17, dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo le dice al Padre: glorifícame tú con aquella gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuese. Cristo existía con el Padre antes de la creación del mundo. Es Él el creador de todo lo que existe.
Él era de la misma sustancia y de la misma naturaleza que el Padre. Era el Hijo de Dios y por lo tanto compartía con el Padre los atributos divinos. Era Dios, pero se hizo hombre y vino a vivir en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué naturaleza humana tomó Jesús al hacerse hombre? Se hizo hombre. Pero aquí es donde viene la división en la iglesia adventista, en la teología adventista. Hay dos posiciones y una tercera que trata de conciliar las otras dos, pero tampoco la concilia. Pero dos posiciones básicas. Unos dicen, Jesucristo se hizo hombre, se hizo de carne y hueso, pero tomó la naturaleza de Adán antes de que Adán hubiese pecado. O sea, Adán era un ser sin pecado, un ser que no tenía debilidad para con el pecado. Era hecho perfecto. Dios le dio libre albedrío, pero era hombre igual que nosotros, solamente que él no tenía las debilidades, las tendencias al pecado. Pero pecó, y después del pecado, todos los seres humanos ya nacemos con esa tendencia al pecado. La pregunta es, cuando Cristo vino a nacer en este mundo, ¿nació con la naturaleza de Adán sin pecado antes de que él cayera? ¿O tomó la naturaleza del hombre pecador después del pecado? Esa es la discusión teológica. Y el libro que trajo la disensión, y aquí en la introducción del libro, Preguntas sobre Doctrina, que se acaba de publicar en español, dice que justamente en este punto de la naturaleza humana de Cristo al encarnarse, este libro, dice el mismo libro, en este punto tenemos que reconocer que hubo un cambio sustancial con respecto a la posición que tenía la iglesia antes y la que tenemos ahora. Eso dice el libro. Antes creíamos una cosa, ahora se ha cambiado esa posición en este libro. Eso dice aquí en la introducción. De las otras dos cosas, y son 3 puntos, ¿no es cierto?, que yo les dije que son controversiales. Uno es el rol de Elena de White en relación con la Biblia. En eso ellos dicen no, siempre ha sido igual. Elena de White no ha sido igual que los profetas de la Biblia, cosa que no es cierto, pero eso dicen, que no se cambió. En el segundo, la expiación, dicen tampoco cambiamos esa posición, al contrario. Hemos afirmado lo que siempre hemos afirmado, que la expiación se hizo en la cruz del Calvario, cosa que no es cierta. En eso cambiaron, pero ellos no lo reconocen que cambiaron. Simplemente dicen, fue cambio de semántica. Semántica quiere decir de la manera de expresarlo, de las palabras que se usan para expresar la verdad. Y ellos dicen aquí, no se cambió esa doctrina. Lo triste, hermanos, es que hasta han alterado ciertas citas, no alterado en cambiarles palabras, sino sacarlas de contexto y poner un pedacito para hacerle decir a Elena de White lo contrario de lo que ella realmente estaba diciendo. Pero ellos dicen que no cambiaron en la segunda posición, sino que la aclararon mejor. Pero en la tercera, que es la naturaleza de Cristo, aquí el libro dice en la introducción, en este punto sí hubo un cambio sustancial de la posición que se había tenido antes del libro hasta la posición que vino después. O sea, en este punto sí reconocen que le cambiaron. Y el punto es la naturaleza humana de Cristo. Ahora, para entender lo que vamos a ver, ya no en esta mañana en su totalidad, sino que solo lo estoy introduciendo al punto, pero esta tarde vamos a tomarle tiempo a esto porque es un punto muy vital.
Tenemos que entender el trasfondo de esa reunión. Miren, esa reunión con los evangélicos que se llevó a cabo allá en el año 1956 y 1957, ellos estaban discutiendo con un grupo de evangélicos que tenían una orientación doctrinal sobre el pecado y sobre la naturaleza de Cristo, que es diferente a lo que creen otros evangélicos. Escuchen bien ahora. Estas personas, como era el doctor Barnhouse y el doctor Martin, eran de teología calvinista. Calvinista quiere decir descendientes del reformador Juan Calvino. Calvino, teólogo de la Reforma Protestante, era de tendencia, o más bien de teología agustiniana. Él había estudiado a San Agustín. Era, por supuesto, sacerdote católico, pero era un sacerdote agustino. Cuando él renuncia al catolicismo para la Reforma Protestante, él reforma muchas cosas, pero no reforma la teología del pecado y la teología de la expiación y de la naturaleza de Cristo. En eso él sigue siendo agustino. Y vamos a ver un poquito lo que eso quiere decir. Juan Calvino creía, al igual que San Agustín, que el hombre caído después de Adán hereda la culpa del pecado original de Adán. Esto es lo que cree la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica cree que todos nosotros nacemos en este mundo, desde el momento en que somos concebidos como seres humanos pecadores, que ya traemos la culpa del pecado en nosotros, porque la heredamos de nuestros padres. A eso se le llama el pecado original. ¿Han oído ustedes hablar de la culpa del pecado original? Eso es doctrina católica, pero es doctrina también calvinista. O sea, los presbiterianos, los evangélicos ortodoxos y muchos otros grupos son calvinistas en ese sentido. O sea, creen en el pecado original, creen que el hombre está totalmente depravado por el pecado y que si bien el Señor nos perdona y nos salvamos por la gracia, nunca podemos dejar de pecar porque somos pecadores por naturaleza. Dios no cambia la naturaleza del hombre, Él no cambia el corazón del hombre. El hombre sigue siendo pecador. Lo que Dios cambia es los registros en el cielo. Nos borra todo el pecado y nos adjudica la vida de Cristo, pero nosotros seguimos siendo pecadores hasta el mismo momento en que Cristo venga en la cruz venga en la segunda venida. No podemos dejar de pecar porque somos pecadores. Calvino creía en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que Dios había creado unos hombres para salvarlos y a otros para que se perdieran. Ya estaban predestinados. Y los que Dios predestinó para salvación, Él los va a salvar porque Él escogió salvarlos. Porque Dios hace lo que se le da la gana. Él es soberano. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Y por lo tanto, Él escogió a ciertos hombres para que se salvaran y a otros para que se perdieran. A eso le llama Calvino el horrendo decreto de la doble predestinación. Horrendo. Horrendo porque, bueno, el que fue escogido para que se salve, qué bueno, pero ¿y el que fue escogido para que se pierda? Se perdió. Y no importa lo que haga, se va a perder, no tiene chance de salvación. No tiene oportunidad de salvación porque ya Dios lo escogió para perdición. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores y Dios escogió salvar a algunos y perder a otros. Eso es calvinismo. Eso es doctrina agustiniana. Ahora,
No todos los evangélicos creen eso. Por ejemplo, nosotros estamos reunidos en este momento en una iglesia evangélica unida. Se llama Iglesia Metodista Unida, United Methodist Church. Los metodistas no creen eso, no son calvinistas. Los metodistas son arminianos. Arminianos son los seguidores de otro reformador evangélico que creía que Dios ha dado al hombre libre albedrío y que el hombre es el que escoge si se va a salvar o se va a perder. ¿Ahora reconocen esa doctrina? ¿No es la que nosotros creemos? Los adventistas no creemos que Dios ha dado al hombre libre albedrío. En eso estamos de acuerdo con los metodistas y con los bautistas y con muchos otros grupos evangélicos que son arminianos. O sea, creemos que todos somos pecadores, como vimos hoy en la lección, que la paga del pecado es muerte, que Dios a través de Cristo hizo provisión para la salvación de la raza humana, pero que para ser salvo yo tengo que creer, tengo que aceptar a Cristo, tengo que escoger la salvación y pedirle al Señor que Él interceda por mí, le pida al Padre que me limpie, que me perdone, que me transforme. Y mediante la intercesión de Cristo en el santuario celestial, yo puedo ser salvo. Esa es la doctrina del libre albedrío. Ahora escuchen. Estos evangélicos influyentes que se reunieron con los dirigentes adventistas en la década del 50 eran calvinistas y creían que el pecado original, que es la culpa que heredamos de Adán, está sobre todos los hombres. Creían que Cristo no pecó porque Él fue diferente de nosotros, porque Él no tomó una naturaleza igual que la nuestra, sino que Él tomó una naturaleza sin pecado para podernos dar a nosotros esa naturaleza sin pecado. Y es la única manera de ser salvos, porque nosotros no podemos dejar de pecar. Él simplemente nos perdona y nos adjudica su vida perfecta, sin pecado, la pone a nuestra cuenta y así somos salvos. Esta gente evangélica creían que cuando una persona nace, ya nace pecador y lleva la culpa del pecado. Nosotros, como arminianos o creyentes en el libre albedrío, Elena de White era metodista antes de conocer el mensaje de los tres ángeles. Era metodista. Y ella creía de la misma manera como creemos nosotros hoy en día, que los seres humanos se salvan escogiendo a Cristo como Salvador personal, que nosotros tenemos que escoger la salvación, que Dios no salva a nadie por la fuerza, ni pierde a nadie por la fuerza. Dios no determina quién se salva o quién se pierde, eso lo determinamos nosotros. Nosotros escogemos nuestra salvación y eso enseña la palabra de Dios. Ahora, esto es un punto muy vital para que entendamos lo que pasó con el libro Questions on Doctrine. El libro Questions on Doctrine está tratando de convencer a un grupo de evangélicos que nosotros somos cristianos verdaderos, una iglesia cristiana en una iglesia o una secta anticristiana. Para ellos, ser cristiano significaba creer que Cristo tomó la naturaleza sin pecado. Pero en la mente de esos evangélicos, si uno decía que Jesús tomó naturaleza pecaminosa, para ellos era decir, Cristo nació siendo pecador. Y si Cristo nació siendo pecador, entonces no nos puede salvar. Porque ¿cómo un pecador va a salvar a otro pecador? ¿Están entendiendo ahora el problema? Los adventistas del séptimo día siempre hemos creído, siempre digo hasta 1957, por 100 años de existencia, habíamos creído que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa.
que Él tomó la naturaleza del hombre después de 4000 años de pecado y heredó la naturaleza humana, no de Adán, sino de los descendientes de Adán. Nació de María, y María era descendiente de Adán, era descendiente del rey David. Cristo tomó la naturaleza humana después de 4000 años de pecado, y con esa naturaleza humana vivió en esta tierra, pero nunca jamás pecó. Por favor, entiendan esto, que es vital para nosotros. Cuando nosotros decimos que Cristo tomó naturaleza humana pecaminosa, no estamos diciendo que Cristo fue pecador. ¿Está claro esto? No estamos diciendo que Cristo en algún momento, en lo más mínimo, haya sido pecador. No, Él jamás pecó, pero tomó nuestra naturaleza degradada y debilitada por el pecado. Él no vino como Adán, que nunca había pecado. Vino después de 4000 años de que había entrado el pecado en este mundo y tomó esa naturaleza. Y usted dice, pero ¿qué importancia puede tener esto si tomó la naturaleza de Adán o la naturaleza nuestra pecaminosa? Oh, mucho. Para los evangélicos, si nosotros decíamos que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, era decir, Cristo era pecador. Para nosotros, decir que Cristo tomó la naturaleza de Adán es decir que no es igual a nosotros, y que Él venció donde Adán no venció. O sea, Adán pecó porque quiso, pero nosotros no podemos dejar de pecar aunque querramos. Pecamos no porque queremos, sino porque no podemos dejar de pecar porque somos pecadores. Eso dice la posición de la naturaleza impecable de Cristo. Cristo no pecó porque Él tenía una naturaleza sin pecado, pero nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No pecamos porque queremos pecar, sino pecamos porque somos pecadores. Es más, no somos pecadores porque pecamos. Escuchen bien ahora, porque este es un juego de palabras, pero es muy vital para entender esto. Esta nueva posición evangélica dice: el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. ¿Ven la diferencia? Repito, no pecamos nosotros porque queremos pecar. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la posición evangélica, calvinista, la posición agustiniana de la Iglesia Católica. En eso católicos y evangélicos calvinistas creen exactamente lo mismo. Nosotros no creemos eso, a menos que usted sea de la Nueva Teología Adventista. Y si usted es de la Nueva Teología Adventista, usted cree que no se puede vivir sin pecado en este mundo y que vamos a seguir pecando todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga y nos transforme, pero que en esta vida no se puede vencer el pecado totalmente. Si usted cree en la Nueva Teología Adventista, usted cree que Cristo era diferente de nosotros, no era exactamente igual como nosotros. Por eso Él venció, porque no tiene la misma naturaleza nuestra. Él venció porque tenía ventaja sobre nosotros. Él no tenía herencia de pecado como nosotros tenemos herencia de pecado. Por eso Él venció. Pero nosotros no podemos vencer como Cristo venció, porque Él tenía una ventaja sobre nosotros. Él tenía una naturaleza impecable, o sea, una naturaleza desde el momento en que fue concebido sin pecado. ¿Saben lo que dice el Ave María? Ave María purísima, sin pecado, ¿qué? Concebida. Pero eso la Iglesia Católica se lo aplica a la Virgen María y se lo aplica a Cristo. Como la Iglesia Católica cree que Cristo fue
sin pecado concebido, para poder haber sido concebido sin pecado, su madre tiene que haber sido sin pecado. Por lo tanto, la Virgen María también tiene que haber sido concebida sin pecado. Por eso el Ave María dice, Ave María purísima, sin pecado concebida. O sea, ella fue concebida cuando nació sin pecado y Cristo fue concebido sin pecado. ¿Eso es lo que nosotros creemos? No. Ahora, tampoco creemos que Cristo nació siendo pecador. Creemos que Cristo nació con una naturaleza pecaminosa, pero nunca jamás pecó, porque nosotros creemos que el pecado es transgresión de la ley. Y somos pecadores cuando pecamos. No pecamos porque somos pecadores. ¿Me expliqué? Cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, y cuando sabemos lo que es malo y a sabiendas lo hacemos, nos transformamos en pecadores. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Santiago capítulo 4 y versículo 17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué otra cosa es pecado? La definición bíblica de pecado está en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, que dice: todo aquel que peca traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. El pecado es transgresión o infracción de la ley. A ver, vamos a definir esto un poquito más. La posición evangélica o el nuevo adventismo o el adventismo evangélico, la nueva teología dice: todos nosotros nacemos pecadores. Traemos el pecado ya en nosotros y somos culpables de muerte. No hay que hacer nada para perderse. Ya un niño, desde el momento en que nace, está perdido, porque ya es pecador. Aunque no haya pecado, ya es pecador, porque ya trae el pecador. Eso dice la nueva teología y eso dice la Iglesia Católica también. Por eso bautizan a los niños recién nacidos, para quitarles la mancha del pecado original. También esa nueva teología dice: porque somos pecadores por naturaleza, no podemos dejar de pecar. Cristo pagó la deuda de nuestro pecado y nos salvamos porque Él pagó nuestra deuda. Pero en lo que se refiere a dejar de pecar, es imposible dejar de pecar hasta que Dios cambie nuestra naturaleza y nos dé una naturaleza sin pecado cuando Él venga en la transformación. Esa es la nueva teología adventista. El adventismo tradicional, lo que creyó Elena de White, lo que creyeron los pioneros adventistas, es totalmente diferente. Esto es lo que enseña la Biblia y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde, en el tema de esta tarde. Vamos a ver que la palabra de Dios enseña que Cristo vino a tomar el lugar del hombre caído y tomó carne pecaminosa, y eso lo dice la Biblia, no el adventismo solamente, no Elena de White solamente. ¿Quieren leerlo? Romanos capítulo 8, ya que estamos en el libro de los Romanos estudiando este trimestre. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tomó carne de pecado, o sea, carne pecaminosa como la nuestra,
con la herencia del pecado, pero condenó al pecado en esa carne pecaminosa. O sea, Él mostró que un ser humano puede vivir una vida de obediencia a Dios y que no está obligado a pecar. En otras palabras, el pecado es escoger hacer lo malo. No estamos obligados a hacer lo malo, porque Cristo tomó la naturaleza igual a la nuestra, pero nunca jamás pecó. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un versículo. Esta tarde vamos a ver una cantidad de versículos y vamos a ver los efectos que tiene en el cambiar esta doctrina. Ahora, hermanos, en este punto, el mismo libro, Preguntas sobre Doctrina, declara que esa posición se cambió rotundamente. Hay un libro que yo les recomiendo. Ese libro fue escrito por el pastor Rafael Larson. Él acaba de morir hace unos 2 años atrás, pero es un pastor teólogo adventista por muchos años, y ese libro se tradujo al español. Se titula El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Ralph Larson es el autor. Rafael Larson. Ese libro investiga la posición de la iglesia adventista desde sus comienzos hasta 1957, que es cuando se escribió el libro Preguntas sobre Doctrina. Y él demuestra allí, por más de 400 citas, no solamente trae más de 100 citas de Elena de White sobre la naturaleza humana de Cristo que él tomó al hacerse carne, pero trae otras 350 citas y las califica por año. Año por año va mostrando que a lo largo de 100 años, todos los libros y publicaciones adventistas tenían una sola posición con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Él había tomado naturaleza pecaminosa. Ni uno solo disentía sobre eso. Todo el mundo estaba de común acuerdo en esa doctrina. Después de 1957 eso cambió diametralmente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para nosotros, hermanos? Algunos pueden decir, bueno, estas son discusiones de los teólogos adventistas. ¿Y qué nos importa a nosotros la teología? Nosotros lo que queremos es una religión práctica. Pues en este punto, la teología afecta a la práctica. Si tú crees que no puedes dejar de pecar, nunca vas a tratar de dejar de pecar. Si tú crees que eres pecador desde el mismo momento que naces y vas a seguir siendo pecador hasta que Cristo venga y te cambie, entonces ¿por qué luchar para vencer el pecado si no se puede vencer? Si somos por naturaleza pecadores y no hay manera de cambiar eso. Fíjense. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la doctrina adventista en cuanto a escatología se refiere, o sea, los eventos finales? Que cuando Cristo salga del santuario, tenemos que vivir en esta tierra durante el tiempo de angustia y el derramamiento de los juicios finales de Dios sin mediador. ¿Qué no enseña la doctrina adventista? Que para recibir el sello de Dios en la frente hay que haber vencido todo defecto de pecado, si no, nunca vamos a recibir el sello de Dios. Pero si la nueva teología dice que no se puede dejar de pecar, entonces todas esas doctrinas al zafacón, a la basura. Ninguna de esas ya sirve. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de pecar. Pero no hace falta dejar de pecar, porque ya Cristo vivió una vida sin pecado por nosotros, y si yo creo en Él, esto es lo que creen todos los evangélicos. Yo creo en Cristo, lo acepto como Salvador, ya me salvó, ya soy salvo, no tengo que hacer nada más que creer en Cristo y me voy a salvar. No importa cómo viva, no importa qué tipo de vida tenga, porque de todos modos soy pecador y no puedo dejar de pecar. En este punto es muy crucial, porque si tú aceptas la nueva teología adventista, estás rechazando lo que dice la Biblia sobre el pecado, lo que la Biblia dice sobre la salvación y lo que la Biblia dice sobre los eventos finales. Cristo va a salir del santuario y va a decir: el que es justo siga siendo justo, y el que es inmundo siga siendo inmundo. Y cuando eso suceda, si tú todavía
tienes inmundicia en tu vida, te vas a quedar inmundo para siempre y vas a haber perdido tu salvación. Pero sí se puede ser justo y vivir sin pecado. Termino en esta hora con 1 de Juan capítulo 3, para que ustedes vean claramente lo que la Biblia enseña sobre el pecado, sobre el plan de salvación y sobre el poder que nos da Cristo para vencer el pecado. 1 de Juan capítulo 3. Voy a leer este pasaje en forma detenida y vamos a dejar que cada frase de este pasaje entre en nuestra mente y se quede bien profundo allí y haga impacto en nuestra vida. 1 de Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que somos ahora, hermanos? Por ese amor tan grande que tuvo el Padre de dar a su Hijo por nosotros, ahora nosotros somos hijos de Dios. Sigan leyendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aunque somos hijos de Dios, todavía no hemos llegado a ser lo que tenemos que llegar a ser. Todavía estamos luchando por vencer el pecado. Pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. ¿Y cómo era Él? Sigamos leyendo. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es Jesús? Puro. El rezo católico dice: Ave María o Santa María Purísima, sin pecado concebida. Pero aquí dice que el que es puro es ¿quién? Es Cristo. Podríamos decir Señor Jesucristo purísimo. Pero no podemos decir sin pecado concebido, porque Él nació de una madre pecadora. Sin embargo, no pecó. Sigamos leyendo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si nosotros tenemos la esperanza de ver al Señor Jesús venir en gloria y verlo cara a cara, tenemos que purificarnos de todo pecado en nuestra vida, porque vamos a ser semejantes a Él, y Él es puro, sin pecado. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión o infracción ¿de qué? De la ley. Aquí nos da la definición de lo que es pecado. La Nueva Teología dice: pecado es lo que nosotros somos. Nacemos pecadores, eso es pecado. Pero la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Cuando yo conozco lo que es bueno, la ley dice: no cometerás adulterio, y sin embargo escojo serle infiel a mi mujer, entonces soy pecador, porque estoy traspasando la ley. Si la ley me dice no hurtarás y yo escojo robar, soy pecador porque he transgredido la ley. Sigamos leyendo. Sabéis, versículo 5, que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ya hemos leído que Él es puro y no hay pecado en Él, pero Él vino para quitar nuestros pecados. Y leímos en Romanos que Él condenó el pecado
en carne pecaminosa, o sea, se hizo carne como nosotros y condenó el pecado en la carne. En otras palabras, Él demostró que aún siendo ser humano, carnal, nacido de padres pecadores, se puede condenar al pecado en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué dice aquí? ¿Se puede vivir sin pecado? Si permanecemos en Cristo, el que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Ahora eso dice la Biblia. A mí no me importa lo que digan los teólogos adventistas. No me importa lo que digan ni los teólogos de la nueva teología, ni los teólogos de la teología tradicional. Lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que si alguno permanece en Cristo, no peca. ¿Por qué? Sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Fíjense, de Jesús se dice, Él es puro, no hay pecado en Él, Él es justo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Como Él. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Seremos semejantes a Él cuando Él aparezca. El que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado, versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es lo que nosotros creemos como adventistas, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. No solamente para deshacerlas en la tierra, sino para deshacerlas en mi vida. El diablo tiene control sobre mí porque soy pecador. Y cuando yo peco, voy desarrollando una propensión hacia el pecado, porque me acostumbro al pecado y se va debilitando mi voluntad hasta que ya no puedo. Es como el drogadito. Comienza con la droga un poquito, ¿verdad? Pero después, ¿qué? Ya la droga puede más que él. Y ya no puede, por más que quiera, no puede. El único que tiene el poder para romper las obras del diablo en nosotros es Cristo Jesús. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo, dice aquí. Y no hay pecado en él. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amigos, aquí está muy clarito. El que es nacido de Dios no peca. Y el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora ustedes entienden cuán vital es entender qué tipo de naturaleza tomó Cristo. Porque si Cristo tomó una naturaleza como la de Adán y no es igual a nosotros, nosotros podemos decir, Él no pecó porque Él no sabe lo que es el pecado. Él no sabe lo duro que es luchar contra tu tendencia hacia lo malo. Pero si Cristo tomó una naturaleza igual a la nuestra, entonces Él puede comprendernos. Esta tarde vamos a ver un mensaje precioso. Un mensaje que nos muestra cómo nosotros podemos llegar a vencer a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta mañana quieren agradecerles a Dios por haber conocido este bendito mensaje de salvación? ¿Verdad que Dios nos ha dado un mensaje precioso? Y no solamente nos ha dado la comprensión de este mensaje, sino nos ha dado el don profético para que podamos confirmarnos en la verdad presente. Miren, Dios siempre escogió hablar
al ser humano a través de profetas. Desde el comienzo, desde que entró el pecado, Dios levantó a profeta. Y Dios le dijo a Moisés, profeta levantaré en medio de tus hermanos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios tiene que haber levantado el don profético en nuestro medio, porque es una de las características de la iglesia remanente. Gracias a Dios por el don de profecía. Amén. Gracias a Dios por la obra de Cristo en el santuario celestial. No solamente por su muerte, sino por su resurrección, por su ascensión al cielo y por su intercesión por nosotros. Gracias por la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y gracias porque a través de Él podemos alcanzar la perfección para un día vivir en un mundo sin pecado, donde nadie jamás va a volver a pecar. Eso es lo que yo anhelo. En esta tarde, al ver la naturaleza de Cristo y la manera como Él ha hecho provisión para ser salvados del pecado, vamos a aprender más a fondo lo que significa ser un verdadero cristiano adventista del séptimo día. A defender la verdad que una vez fue dada a los santos, porque el diablo se ha infiltrado en nuestra iglesia tratando de minar nuestra fe para que perdamos nuestra herencia. Nos quiere quitar la herencia del don de profecía, nos quiere quitar la herencia del santuario que nos hace un pueblo especial. Los demás cristianos en el mundo evangélico no tienen la luz del santuario que nosotros tenemos, y nos quiere quitar la verdad de quién es Cristo, de su naturaleza, para que perdamos la esperanza de salvación, aunque Él nos quiere dar una falsa esperanza. El diablo quiere que creamos que somos salvos, porque si nosotros creemos que somos salvos, no nos vamos a preocupar, como dice la Biblia, de nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero si Cristo ya murió por nosotros y nosotros creemos en Cristo, ¿para qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Si ya Él la logró por nosotros. El diablo quiere que creamos que eso de ser salvo es solamente decir creo en Cristo y ya soy salvo. Pero es mucho más que eso. Es permanecer en Cristo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Para ser salvo, no solamente hay que creer en Cristo, hay que permanecer en Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que permanece en mí, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude a apreciar este evangelio, a permanecer en Cristo, en su gracia, y por el poder que Él nos da desde el santuario celestial, lograr la victoria en esta vida, condenar al pecado en la carne, para que un día podamos vivir con carne santa por toda la eternidad.